Otra mamá dice, todo el mundo te comenta que la escuela infantil, que es la misma a la que refiere Adriana, porque es la única, así con estas características del barrio, tiene 500 personas en lista de espera. Entrevistamos también a los profesores y directivos, eso lo tenemos en otro trabajo y no queríamos mezclarles mucha información, pero si les interesa después podemos conversar sobre eso y la perspectiva desde la oferta. Ahora, ¿qué sucede? Cuando no pueden poner a los chicos o que los chicos no acceden a estos servicios públicos, pasa que cuando no tienen el dinero para pagarlo y no acceden, esto constituye para estas mujeres un límite muy fuerte para ingresar al mercado de trabajo. Y Silvana, otra de nuestras entrevistadas, nos lo decía muy claramente, no traje hoy la cita, pero está en el libro, que sin trabajo no hay vacante, y sin vacante no hay trabajo. Entonces ahí se hace como un círculo vicioso que las deja desprotegidas a la hora de lograr un buen arreglo de trabajo y cuidado. Entonces se van generando múltiples estrategias para conseguir cupo en los jardines de infantes, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires hasta ahora. De lo que yo analicé, ¿no? Por supuesto, me encantaría después ir a las provincias y poder profundizar en esta investigación y en esta información. Uno es lo que ellas mismas llaman anotar las panzas. Quedan embarazadas y salen corriendo al jardín de infantes a anotarlo o al centro de desarrollo infantil. A veces lo logran, no siempre, porque a veces dicen, no, embarazada no puedes venir, etcétera, etcétera. Pero es una de las estrategias que algunas personas están utilizando. La otra, y acá les toca más a ustedes que a mí, es pedir una nota en el juzgado. Por ejemplo, una de nuestras entrevistadas, Carla, que tenía los 2 chicos, lo cuidaba la hermana, hacía todas estas vueltas que, bueno, algo les conté de Carla, fue víctima ella de violencia doméstica. Entonces le pidió a la jueza que le hiciera una carta, porque ella no podía trabajar si no tenía a los chicos cuidados, y no tenía cómo pagar, se había quedado sola, estaba haciendo una denuncia por violencia doméstica, entonces la jueza tuvo la buena disposición de hacer una carta para que Carla pudiera presentar en el jardín de infantes. Y a partir de eso, el nene entró a la sala jornada completa, y después de eso ya el segundo entra por default, porque cuando hay un hermanito adentro, el segundo ya entra. Con lo cual, esa fue una estrategia que utilizó Carla y que la jueza en este caso tuvo la sensibilidad de género, podríamos decir, para darse cuenta que el tema del cupo o el no cupo no era solamente una cuestión de un derecho de esos niños, que ya sería bastante importante, pero que además sumaba el derecho de estos chicos con el derecho de Carla, de las mujeres, como cuidadoras y como trabajadoras. Entonces ahí hay una perspectiva que también me parece interesante resaltar como una de las estrategias que está llegando a los fueros judiciales. Y otra de las estrategias que también las toca a ustedes más de cerca ha sido la exigencia de vacantes en los fueros judiciales. Ha habido demandas, por ejemplo, de ASIJ, una asociación civil por los derechos sociales y por la igualdad y la justicia, algo así se llama, que hizo una demanda directamente al gobierno de la ciudad, un recurso de amparo por cupos en los jardines para niños menores de 3 años, alegando que en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires se señala que iban a universalizar el acceso de los chicos menores de 5 años a los jardines maternales y de infantes. Esta fue una estrategia muy exitosa que permitió, por ejemplo, que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires ordenara al gobierno de la ciudad hacer caso a este recurso, ¿no? Pero todos los años toca uno y otro porque permanentemente suceden esas cuestiones. Y bueno, lamentablemente acabo de comprobar que la filmina que pensé que no había pasado, efectivamente no había pasado. Ojalá después les pueda mandar el PowerPoint por mail, pero ahí mostraba, y ustedes lo van a poder identificar con mucha claridad cuando abran el diario el próximo mes de marzo, que todos los años van saliendo notas en los diarios de esta idea de que faltan las vacantes para los jardines y tal.
Y un poco la propuesta, entonces, desde esta perspectiva del cuidado y desde un enfoque de género, es mirar esta demanda de vacantes que sale en los diarios. Para hacerlo bien plural, tengo una tapa ahí de Página 12, una de La Nación, una de Clarín, o sea, de todos. Tiene que ver entonces con unas nuevas dinámicas de género también, y no solamente con una cuestión de la oferta pública, donde ahí se van juntando estas dos dimensiones, ¿no? El contexto y las dinámicas de género y las prácticas sociales. Entonces, ya revisamos las madres como cuidadoras de tiempo completo, revisamos esta otra estrategia que es el cuidado a cargo de otros familiares y no familiares. Miramos el tema del acceso a los servicios públicos, y la cuarta de las estrategias que yo les contaba dentro de esta tipología, la caractericé como la mercantilización del cuidado. Entonces acá ya sí es el mercado actuando al 100%, ya no se desplaza directamente hacia el mercado, se privatiza el cuidado para poder salir a trabajar. Entonces, ¿qué vemos? En el contexto de las entrevistas que realicé, que se trata sobre todo de sectores medios y populares, cuando se da una opción por un jardín privado, incluso aquellos que son muy baratos, que suelen ser los confesionales en los barrios, supone algún tipo de transacción económica. Por ejemplo, encontramos una mujer que está en el libro, no en el PowerPoint, que ella llevaba a los chicos a un comedor comunitario a almorzar para poder pagar la cuota de 200 pesos del jardín de infantes, porque las dos cosas no podía. Entonces decía, bueno, igual acá le dan de todo, les dan variado las comidas, y prefiero tenerlas en el jardín. Otra entrevistada, Adriana, la contadora que les contaba antes, que no encontró cupo en el jardín público, y finalmente los mandó a los chicos a un jardín privado, también hace una transacción económica, un trade-off, y dice, si te pones a evaluar, para pagar la misma guita y están todo el día encerrados, prefiero tenerlos en un lugar así, o sea, en un jardín privado. Me siento más segura que tener una persona. Y hago todo yo. Soy re gauchita, dice Adriana. Entonces, ella sola estaba evaluando si contrataba una empleada o si los mandaba a un jardín privado. Para ella era impensable no trabajar, ¿no? Como para tantas mujeres profesionales que somos hoy en día. Pero ella decidía limpiar ella la casa, organizar la comida, las compras, etcétera, y pagar esa plata en un jardín. Ahora, muchos de estos familias que, como les decía, tienen algunas restricciones económicas, dejan de asistir cuando aumentan las cuotas. Los chicos los sacan del colegio porque la cuota pasó de 250 a 380 o a 420 cuando hice las entrevistas. Hoy en la ciudad de Buenos Aires vale mínimo 1.000 pesos un jardín privado. Mínimo, acá las compañeras de la corte se ríen, que mucho más, dicen. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Con este sistema de mercantilización, finalmente, el servicio doméstico cumple un rol fundamental para aquellos que pueden pagarlo, ¿no es cierto? Tenemos poca oferta pública, tenemos algunas mujeres que de todas maneras no renuncian a poder trabajar, o que sus arreglos de trabajo cuidado no se lo permiten porque son jefas de hogar, o porque lo deciden, o por lo que fuera, y aquellas que pueden pagarlo terminan también contratando servicio doméstico. ¿Se acuerdan que al principio les decía que estas estrategias no son estáticas, sino que se van articulando, pasando de una a la otra, etcétera? Vemos también que en algunos casos se combinan las dos, varias de estas, ¿no? Lo dejo con la mamá, lo llevo al jardín, a la noche me lo cuida una persona, etcétera, ¿no es cierto? Son 4, por eso decíamos, tipos básicos o tipologías básicas, pero también hay una combinación. Ahora, lo que fuimos viendo es cómo se van combinando también y cómo influye el contexto, la clase social, el tipo de hogar, etcétera, y las representaciones de las personas en tomar una u otra decisión. Son, en general, decisiones bastante racionales, que tienen que ver con cómo se para una mujer frente a el contexto que tiene, las opciones que realmente tiene, y a partir de eso toma las decisiones, más que una idea moral
que como vimos ha sido apenas una parte de esta presentación, ¿no es cierto? Son menos las que están como más atadas a la idea de que las mujeres tienen que cuidar sí o sí, que las que realmente están mirando otras opciones, pero van tomando las decisiones en relación con lo que realmente obtienen. Entonces, volviendo a la pregunta inicial sobre cuáles son las posibilidades de desfamiliarizar el cuidado infantil, vemos entonces, a partir de esta investigación, que lo que tenemos es una desfamiliarización, o sea, un sacar de las familias, estratificada por clases sociales y también fragmentada. Por un lado, hay una enorme desigualdad en las coberturas de los servicios públicos. Entonces, no toda la población accede a iguales servicios ni cuenta con los mismos derechos. En la Ciudad de Buenos Aires, les decía, la Constitución habilita estos reclamos judiciales que está haciendo ASIG, pero en otras provincias tal vez no tendría de dónde agarrarse con una norma que realmente les esté garantizando o esté mencionando como garantía el acceso a partir de los 45 días. Y además, no todos los servicios son iguales. Entonces, hay una enorme fragmentación de posibilidades de acceder a uno u otro tipo de servicios. Hay diferencias entre los servicios educativos y los servicios asistenciales. Los educativos tienen sus maestras, su supervisión, sus sistemas de regulación desde el Estado. Los asistenciales muchas veces no sabés, dicen algunas educadoras, qué pasa adentro, ¿no? O sea, no hay quien regule, no hay quien controle. Hay un enorme desencuentro entre la oferta y la demanda. La oferta se siente a veces muy satisfecha cuando logró cubrir la sala de 5, pero la demanda de estos servicios está necesitando a veces el jardín desde mucho antes y a veces necesita doble turno y solo tiene simple turno, como en el caso de la mayor parte del país. Y esto nos va dando esta suerte de estratificación que les decía. Entonces, los sectores populares vemos un alto grado de familiarización del cuidado, más madres de tiempo completo que en los otros sectores, menos mujeres que trabajan. También hay algunas ayudas de la comunidad con contraprestación a familiares y en algunos casos, como en la Ciudad de Buenos Aires, una imparable lucha por obtener servicios, ¿no es cierto? Como obtener los servicios, buscar la vacante, las mujeres caminan, dan vueltas, van, vuelven, van a buscar la carta al juzgado, hacen sus maniobras, van, averiguan, hablan en las plazas, o sea, hay una recurrencia sobre el tema en las mamás de chicos muy chiquitos. En los sectores medios y en los trabajadores formales pueden estar accediendo porque tienen mayores ventajas comparativas a veces de acceso a información o de servicios o de derechos, los pocos cupos provistos por el Estado o bien los sistemas de cuidado que están asociados al trabajo formal y que suceden con más frecuencia entre los trabajadores formales que informales, que son los que más cundan en los sectores populares, y también las familias que siempre está la abuela, la madre, el tío, la hermana, que ayuda a el cuidado de los chicos. Y en los sectores medios y altos hay un mayor acceso y además hay una superposición de servicios mercantilizados. A la mañana va al jardín privado y a la tarde lo retira la empleada, le da el almuerzo y se queda con él toda la tarde. Entonces ahí se va viendo como muy fuertemente cómo esto que nos parecía una organización privada, doméstica, individual, que cada una más o menos hacía lo que podía con el cuidado, tiene una importante impronta social, económica e institucional, que por eso lo llamamos organización social del cuidado, ¿no es cierto? Nos va permeando las diferentes clases sociales, va generando diferentes formas de organizar el cuidado y a veces reproduce las desigualdades al no estar todavía cubiertas a partir de oferta de un servicio público estatal gratuito para toda la gente que lo necesita para poder trabajar. Entonces vemos en esta organización del cuidado que la oferta de los servicios públicos es una variable muy significativa en la organización
del cuidado infantil y también en las representaciones sobre a quién le compete el cuidado infantil. Cuanto menos oferta hay, más las mujeres siguen considerando que es solamente su propia responsabilidad la de cuidar a los chicos. Cuando hay servicios, las mujeres ya se animan a pensar que ese cuidado puede ser compartido con otras instituciones.